Más periodismo de calidad. Economía en crisis, otra vez, ¿cómo evitar esta especie de eterno retorno al que estamos sometidos los argentinos? Vamos a analizar la crisis económica de hoy y estructuralmente otras crisis con un gran economista, Daniel Heyman. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Bueno, siempre, cada vez que repaso tu currículum, economista, físico y doctor en filosofía económica, me parece la persona perfecta para intentar entender el misterio argentino. ¿Qué tiene de parecida esta crisis con otras crisis, 89, 2001, por ejemplo? Sí, 89 y 2001 son distintas, pero hay una matriz más o menos común en todas estas crisis y es la dificultad de la economía de encuadrarse en su restricción de presupuesto, por decirlo en criollo, en tener un gasto compatible con la capacidad de generar ingresos. Sí. Gasta más de lo que entra. De alguna manera u otra, de formas distintas, financiado de distintas maneras, más del sector público, más del sector privado, pero esencialmente siempre hay algo de eso. Ahora, Daniel, ¿cuál es el problema ahí? ¿Que entra poco o que esos niveles están bien pero se gasta demasiado? Se gasta mal. Ojalá la salida fuera aumentar el ingreso. Si fuéramos capaces de aumentar el ingreso, obviamente se aumentaría la capacidad de gasto. Ahora charlamos un poquito porque incluso mirando hacia el pasado, pero mirando hacia adelante, esa es la pregunta esencial que vamos a tener que responder en el momento en que de una manera u otra el humo se disipará. El humo de la urgencia el humo de la urgencia de hoy, el día a día que nos carcome, pero en algún momento tendremos que pensar en los efectos más permanentes de lo que nos va a pasar. Es muy irónico porque lo que pase con el día a día va a condicionar el futuro. Y el día a día está en parte, yo creo que en parte importante, condicionado por las debilidades estructurales que teníamos antes. Para ser concreto, digamos, charlamos, vos tomás los últimos 8 años, de 2011, 2010, 2011, por ahí, hasta hoy. Estancamiento en total y esta recesión larga y bastante profunda que estamos teniendo ahora. O sea que crecimiento nada. Al mismo tiempo, si vos tomás 2011, 2017 o 2010, 2017, el superávit, aquel superávit en cuenta corriente que supimos conseguir, obtener, se convierte en un déficit que en el 2017 son 30.000 millones de dólares, una flor de fortuna. Lo cual quiere decir que para sostener un nivel de gasto relativamente fijo, sin crecimiento, tuvimos que pedir cada vez más prestado. Y pedimos prestado de distinta manera. Primero, liquidando reservas. Después, yendo al mercado de bonos. Y después, con el crédito del fondo. Y los tres dijeron basta. Y acá llegamos. Esta es la situación actual. Obviamente la situación actual ya trae un procesamiento de esto, porque en el 2018 el mercado internacional de deuda nos dijo se les acabó el crédito. Y fue un shock absolutamente brutal después de haber tenido esa necesidad de financiamiento tan enorme. Entramos en la recesión. El mercado de cambios reaccionó con una devaluación muy fuerte, compramos la inflación que tenemos, el proceso tradicional de la devaluación, caída del salario real, caída del nivel de actividad, traslado a precios, traslado a precios, mayor inflación. Y hoy estamos procesando esto cuando viene el impacto adicional que el fondo te pone condiciones que te llevan a una situación más recesiva, en algún momento te pone cara rara, los mercados se ponen todavía más nerviosos y en eso estamos. Pero detrás de eso está nuestro problema. Y ahora... De estancamiento de la economía, es decir, no estamos produciendo. No estamos produciendo y en buena medida porque... Cuando la demanda quiere crecer, necesitamos importaciones que no podemos bancar, excepto pidiendo prestado y ahora no nos prestan. Círculo vicioso. Totalmente. Ahora, la ironía, yo creo que una de las cosas importantes que están pasando es que muy probablemente, si vos pensás en la sostenibilidad de la deuda más allá de esto de esta semana, que hay un problema de liquidez
obviamente muy importante que de alguna manera se va a resolver a través de un alivio de la situación de liquidez. El reperfilamiento, el cambio de plazos, ¿no es default? Bueno, esa es la pregunta, una pregunta que ya más de especialistas de la deuda. Yo espero que no sea un default, que no sea tomado como patear tal, para adelante el pago que es y poder concretarlo. Claro, que es un alargamiento de plazo. Fíjate que interesante, en medio de esta dinámica de corto plazo estamos tratando de alargar los plazos. Claro. Ahora, abrimos la negociación de deuda más grande, tanto con el fondo como con los bonistas. Sí. En cualquier caso vamos a tener que mostrar alguna señal de un programa de mediano plazo que va a decir cómo va a tratar de crecer, qué tipo de política monetaria y fiscal vamos a tener, digamos, cuál es el esquema de funcionamiento económico y de política económica hacia adelante. Porque es la única manera de negociar con el que te va a alargar los plazos. Ahora, Daniel, más allá de la urgencia de este tema de la deuda, hay algo estructural que señalás que es el estancamiento de la actividad económica y de la productividad en la Argentina. Y esencialmente de las exportaciones. Exactamente, porque lo que te iba a preguntar es, acá hay una discusión que se sobrepone a esa, es si el crecimiento de la producción se tiene que hacer volcándose al mercado interno, porque según, por ejemplo, el candidato Alberto Fernández, el 70% del mercado interno es el que se lleva esa producción. Entonces, ¿es producción para vender en el mercado interno o es producción para exportar? Mira, ahí te diría una respuesta bastante simple. Digamos. Es cierto que la mayor parte del gasto agregado en Argentina, la mayor parte de la demanda por bienes que producimos es interna y cuando no hay demanda no hay producción. Ahora, para generar la demanda, vos tenés que aumentar la producción y sostener la demanda, vos necesitas financiar importaciones. Claro. Y la Argentina ha revelado en los años de crecimiento que tuvimos, 2011, 2013, 2015, 2017, una muy fuerte respuesta de la demanda por importaciones ante una reactivación de la actividad y la demanda. O sea, que si vos no exportás, no podés financiar la demanda interna. No tenés los dólares para comprar los insumos de producción, porque no es comprar baratijas. Claro, y que sean compatibles con la demanda interna. Nosotros tenemos otros factores que sí también son relevantes, que son todo el gasto en dólares, en general. Las expansiones nuestras son expansiones de la demanda interna. Expansiones y crecimiento. Es crecimiento. O recuperaciones, digamos, ¿no? Son crecimientos de la demanda interna asociadas con atrasos del tipo de cambio o caídas del tipo de cambio real. Ahí comprar afuera se vuelve barato, el turismo se vuelve barato en el exterior. Pero las exportaciones se vuelven menos competitivas. Pero las exportaciones se vuelven menos competitivas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Financiamos el agujero con crédito del exterior. Y ese ha sido el ciclo. Pero que se ha repetido en los últimos tiempos y viene del pasado anterior. Daniel, de manera que, para no seguir repitiendo esta historia y dejarle a las generaciones venideras una Argentina estructuralmente más sana, ¿no? Después de haber experimentado crisis tras crisis, distintas generaciones, tenemos distintas edades y cada uno puede estar diciendo yo la viví. Lo que le tenemos que demandar hoy a la clase política, a los candidatos, es una respuesta acerca de cómo van a solucionar el problema de esta restricción externa de dólares, de la falta de dólares vinculado con las exportaciones y las exportaciones. Esa es la gran Yo creo que desde el punto de vista económico, digamos, obviamente hay otros temas, pero desde el punto de vista económico, tratar de perfilar un sendero de crecimiento donde tengamos la capacidad para importar lo que necesitamos para producir. Si se sustituye importaciones, no hay drama, siempre y cuando sea con una productividad razonable. Sustituir importaciones es producirlas en la Argentina. Es en la Argentina. Pero tiene que ser a costos razonables. A costos razonables y la evidencia, de nuevo, la evidencia tanto con este gobierno como con el anterior, es que cuando crece la demanda interna, la demanda por importaciones crece muy rápidamente. O sea que, desde ese punto de vista, esa dicotomía mercado interno exportaciones realmente es que si no hay exportaciones no hay mercado interno. Claro. Para que haya importaciones tiene que haber exportaciones. La otra cosa es que nuestras crisis externas
Y nuestras crisis externas son crisis fiscales o crisis del sector privado, pero siempre, de nuevo, terminamos en una crisis externa, balanza de pagos, crisis cambiaria, etcétera. El mecanismo de ajuste que tenemos, y fíjate que el mecanismo de ajuste de las cuentas externas que hemos tenido este año fue la caída de las importaciones, la caída del nivel de actividad, claro, recesión, la caída del salario real. O sea, nosotros tenemos un mecanismo de ajuste del sector externo muy socialmente costoso. Claro, claro. Bueno, está sostenido en el impacto en la gente. En el impacto de caída del salario real y caída de la demanda de trabajo. Bueno, las dos cosas van juntas y mayor inflación. Entonces, ahora, lamentablemente, la restricción macroeconómica te condiciona las posibilidades de mejorar el nivel de vida. Claro. Te lo condiciona porque, digamos, no tenés de dónde salir. Daniel, vamos a seguir analizando así bien finito eso que dijiste después del corte. Vamos a una pausa. Un lujo que nos damos en la repregunta, una entrevista con el gran economista Daniel Heyman, explicando muy claramente de qué se trata esto de la restricción externa que condiciona estructuralmente a la Argentina y está en todas las crisis que venimos viviendo las distintas generaciones. Ese juego, Daniel, entre importaciones, exportaciones, mercado interno y, bueno, y niveles de productividad, ¿no? Juego delicado, equilibrio delicado, que elimina de la discusión, por dejarla obsoleta, la oposición entre mercado interno y externo, ¿no? Están de la mano. Una vez entendido eso, que de mi lado ha sido... ¿Cómo hacemos? Porque se genera otra cuestión que un poco te la planteaba, que es si se toca el tipo de cambio, las exportaciones se vuelven más competitivas y crecen, eso impacta en la inflación y en el poder adquisitivo. ¿Cómo se sale de ese atolladero? Bueno, nosotros hemos tenido esa experiencia repetida y la hemos tenido también ahora recientemente, de tipo de cambio bajo, con salario real relativamente alto, pero desequilibrio entre necesidades de divisas y generación de divisas. 2017, 2017, que fue también 2000 en la convertibilidad, el mismo esquema, que termina, en nuestro caso, no en una corrección, sino en una explosión. Y en esa explosión el tipo de cambio se manda un viaje hacia arriba, a niveles que son más altos de lo que la economía, digamos, son más altos que lo necesario en algún sentido. Porque tienen un elemento de incertidumbre, de miedo, de desconfianza respecto del futuro en términos generales. Si el dólar a 62 pesos no es un dólar, es innecesariamente alto. Digamos, es muy difícil decir a dónde está el tipo de cambio de equilibrio, pero si vos lo ves en perspectiva, efectivamente, este es un dólar relativamente alto. Por supuesto que la reacción de los precios va a existir, digamos, hay que ver a dónde se instala el nuevo tipo de cambio, pero es otro nivel absolutamente. Ahora, yo creo que nuestro gran desafío, ahora esto está acompañado con un salario real que va a ser consecuentemente bajo. Es así. ¿Por qué? Porque nuestro traslado a precios es importante. Bien. La gran historia es ver de qué manera podemos generar un flujo de exportaciones persistente, partiendo posiblemente de un tipo de cambio real alto, pero con la posibilidad de que se generen aumentos de productividad que con el tiempo nos permitan exportar a un tipo de cambio real no tan alto, de manera que el salario real pueda recuperarse. Y esto, digamos, el mundo está complicado. Nos ha costado generar exportaciones. Históricamente, el año pasado las exportaciones en volumen fueron menores que en el 2005. Pero esto está diciendo algo, digamos. Tuvo la sequía, etcétera, etcétera, pero dice algo. Entonces, pero tenemos que tratar de explotar las oportunidades más obvias que tenemos. Digamos, bueno, el sector agropecuario, la productividad del sector agropecuario. Ahora, Daniel, compatible con una distribución de ingresos. Claro. Tengo dos preguntas, porque por un lado lo que estás diciendo es, bueno, volvemos otra vez sopa, dólar muy alto, recesión, inflación, etcétera, poder adquisitivo de los salarios bajos. Nos pasa lo mismo. Para que no siga pasando lo mismo, la idea es concentrarse en las exportaciones, ¿no? Pero
más vale en las fuentes de competitividad que no requieren un salario demasiado bajo. Pero ahí tengo un tema que es el tema del agro. El agro creció, el nivel de actividad del agro creció respecto interanualmente el 50% del año pasado a esta parte, y sin embargo el derrame en la generación de empleo no es tanto, el desempleo creció también. Mira, muy cierto. Ahora, digamos, ¿cuál es el efecto derrame del agro? Del agro. Sí. El agro no es un gran ocupador de gente. Y ahí hay un tema. El empleo se genera a través del gasto generado por las exportaciones. Sí. Claro. Que moviliza. Sí. Es más indirecto. Claro. Absolutamente indirecto. Ahora, este proceso está frenado por la incertidumbre, en buena medida. Claro. ¿Las retenciones van en contra de ese proceso de aumentar exportaciones? No hay duda de eso, pero al mismo tiempo las retenciones... La política económica en Argentina es un ejercicio de conciliación de objetivos contrapuestos. No hay manera de no atender que si vos no haces esto, hay algo que te funciona mal, pero si lo haces en exceso estás jorobando otra variable que te interesa. El tratamiento de disyuntivas entre objetivos en Argentina de corto y de largo plazo, digamos. Corto, largo, pero además, de nuevo, exportaciones, nivel de actividad. En algún punto hay una disyuntiva con el nivel de actividad y con el salario. Claro. Entonces, esa cosa hay que manejarla. Digamos, en principio, ¿qué es lo que uno esperaría? Que es muy difícil de imaginarse, pero uno esperaría que exista una coalición social que acepte manejar de alguna manera esos conflictos que se generan para encontrar un punto donde más o menos... Claro. Acordar que hay una lógica determinada en estos desequilibrios y cómo se toca negociar, hasta dónde se toca cada variable. Sabiendo que hay disyuntivas, sabiendo que hay conflictos, porque seguramente los va a haber. Entonces, una cuestión en algún momento es una cuestión no tanto de qué, sino de cuánto. ¿Me entendés? Bien. Última cuestión, porque ya nos quedamos sin minutos. Daniel, ¿el recurrir al FMI es una cuestión ideológica o era lo único que quedaba por hacer? Mira, para el momento que se fue al fondo, me da la impresión de que otra fuente de financiamiento no había. Ahora, el fondo viene con la valija llena de sugerencias, por decirlo de esta manera, que a menudo son complicadas. El fondo tiene una macroeconomía bastante simple, digamos, y los condicionamientos que implica tener un financiamiento del fondo son condicionamientos. Obviamente no es lo mismo hacer la política económica de manera autónoma que en una situación como esta. Ahora, son las cosas como son. O sea, tenemos una deuda con el fondo y obviamente va a haber que tratar con el fondo de una manera, digamos, seria. Para poder poner en marcha esa rueda de las exportaciones e importaciones, ¿hay que desoír un poco al fondo? Digamos, si el fondo te dice generar, por ejemplo, los superávit, digamos, si el fondo te dice generar un superávit primario escalofriante para pagar toda la deuda a una tasa exorbitante, yo te diría, no hay cuerpo que lo resista. ¿Okay? Ahora, si el fondo te dice encontrar un esquema a tu manera, de forma de que, digamos, al menos seas capaz de pagar una parte importante de los intereses de tu deuda, es bastante natural que eso vos lo asumas como propio, porque también es una condición para que el funcionamiento de la economía sea más o menos normal. Muchísimas gracias, Daniel Heyman, por estas explicaciones. Por favor, mecanismos claves de la economía y de la discusión política hoy. Gracias. Hemos llegado al final de la repregunta, noticias a fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. Sigue Julián Weich con Noticia y Media. No se vayan. Muy buenas tardes. Gracias.